Pastor, venimos a exaltarte a ti, buen pastor. Tú eres el verdadero, tú eres el inigualable, tú eres el excelente, Señor. No hay otro pastor como tú, no hay otro pastor como tú, Jesús. Tú eres el buen pastor. Cuánta necesidad hay en este mundo, cuánta necesidad hay en el mundo y en la iglesia de Cristo de verdaderos líderes, de verdaderos pastores. Pero hay uno que es el excelente, hay uno que es el supremo, hay uno que es el soberano, hay uno que es el mejor. No existen pastores perfectos, solo existen vasos que se disponen para que el buen pastor haga su obra a través de ellos. Porque hay uno solo que es el príncipe de los pastores, y ese es Cristo Jesús. Pastor, gracias, te damos honra y alabanza. Pero pastor, tú no vienes a ser servido, tú vienes a servir. Y hoy has convocado a tus ovejas para servirles. Iglesia, ovejas del Señor, mi rebaño pequeño, así te dice el Señor. En esta hora he venido a pastorear tu vida. En esta hora he venido a servirte. Pastos verdes y aguas de reposo. Yo no sé cuál es tu tiniebla, yo no sé cuál es la circunstancia, cuál es la decisión que estás yendo a tomar, pero una sola cosa el buen pastor me mandó a decirte: que Él viene hoy a servirnos, que Él viene hoy a atendernos, porque para Él somos su rebaño, y Él, como buen pastor, su vida da por las ovejas. Él no vino a ser servido, Él vino a entregar. Gloria a Dios por todos los que pueden servir al Señor, pero en realidad no es que Él lo necesita, porque Él no es servido por manos de hombres, dice su palabra. A Él le encanta y Él se deleita en que nosotros nos sentemos a ser atendidos por Él, porque Él es el buen pastor. Jesús, Jesús, te adoramos, Señor, y te exaltamos, y tu iglesia te alaba y te da la gloria a ti, Jesús. Bienvenidos todos en esta mañana, bienvenidos a todos los que están también conectados en línea y los que van a ver después la grabación de este video. La paz del Señor es sobre nosotros. Dios ha venido a servirnos y Él ha venido a atendernos. No te sientas excluido de lo que Dios tiene para decirte en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículo 11, donde nos quedamos la semana anterior. Fue el versículo 10 y hoy el Señor tiene una palabra para ti. Joven, señorita, aún los niños, la palabra de hoy es muy sencilla. Dios quiere servirnos, Dios quiere atendernos. Amén. Juan 10, capítulo 11, el versículo 11. Amén. Hemos visto hasta el momento 3 yo sois de Jesús. Si le podemos bajar un poco este micrófono para poder acercarme con libertad. Amén. Un poco más bajémosle. Hola, hola, hola. Quiero acercarme y poder hacer un buen uso. Amén. Hemos visto 3 yo sois de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. ¿Quién está con hambre? Necesidad espiritual. Él viene a satisfacer nuestras necesidades. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él es luz en medio de las tinieblas y Él ha venido a disipar toda tiniebla en nuestras vidas. Y Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús el Mesías es la puerta de las ovejas, porque las ovejas necesitan una puerta para entrar, salir y hallar pastos. Y es a través de Jesús que entramos, salimos y hallamos pastos. Vamos a ver hoy el cuarto yo soy de Jesús, que en realidad es la continuación del yo soy que vimos el domingo anterior. Y sean sus ojos abiertos a ver lo que el buen pastor tiene para nosotros hoy. Juan 10, 11 al 21. Amén. Y como trasfondo quiero recordarle lo que estaba pasando. Estamos en Juan 10. Juan 8. Juan 8 es una confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel. Es una confrontación y Jesús le ha dicho básicamente: ustedes son de vuestro padre el diablo,
porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Es como Jesús confronta a los líderes religiosos, a los falsos pastores. Jesús les dice: ustedes son homicidas como Satanás es homicida. El diablo es homicida, es un asesino. Y Jesús les dice: ustedes son hijos del padre de la mentira, porque él es mentiroso desde el principio. Ellos no entendían la verdad de Dios. Jesús estaba hablando su verdad, pero ellos no la podían entender, no la podían concebir. Y eso pasó en Juan 8. En Juan 9, ¿qué es lo que pasa? Es el clímax de la confrontación. Y ahora ellos se resienten contra Jesús, porque Jesús está sanando en el día de reposo a un ciego que estaba ciego desde su nacimiento y que estaba mendigando en la puerta del templo. En el día de reposo Jesús viene, sana, le hace recobrar la vista, y entonces este ciego es expulsado de la sinagoga por haber dicho que él creía en Jesús como el Mesías, porque ellos ya habían creado para ese entonces una ley. Todo aquel, habían puesto la ley, todo aquel que confiese que él es el Mesías será expulsado de la sinagoga. Y este ciego que es sanado es expulsado de la sinagoga. Y Juan 9 termina de una manera tremenda. Jesús declara un juicio sobre estos corazones endurecidos. El juicio es: ustedes dicen que ven, ustedes dicen que no son ciegos. Porque han dicho eso, ahora su ceguera permanece. Les dice Jesús. Esto pasa en Juan 9. Dice: porque dicen ustedes que ven, su pecado permanece. Porque se autojustifican, porque tratan de decir somos justos según su propio punto de vista. Y Jesús les dice: ok, ustedes se creen justos, morirán en su pecado. Es lo que Jesús les está diciendo. Pero sabemos en realidad que estos líderes eran falsos pastores, no eran verdaderos pastores del pueblo. ¿Por qué razón? Porque estaban buscando siempre para sí, estaban buscando siempre su propio bienestar y no estaban preocupados por el llamado que tenían de pastorear a las ovejas. Si es que tenían el llamado de Dios, por supuesto. Y vimos también la semana pasada el trasfondo pastoral. ¿Cómo es esta costumbre del pastoreo? Para nosotros quizás nosotros podemos tener remotas ideas acerca de lo que era el pastoreo, pero en el tiempo de Jesús el pastoreo era mucho más significativo, porque era una actividad cotidiana, era común entre ellos. Por eso cuando Jesús utiliza esta alegoría: yo soy el buen pastor, Jesús sabía que ellos estaban entendiendo a qué se refería a él. Pero su corazón estaba endurecido, no podían ver la revelación y lo que Cristo estaba dándoles a conocer. Un pastor tenía sus propias ovejas, las conocía muy bien. Era un trabajo bien íntimo. Esto es algo que tenemos que entender acerca del pastoreo. Era un trabajo bien íntimo. Hoy día quizás no alcanzamos a ver eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a ganaderos con grandes cantidades de animales. Pero en ese tiempo los pastores no es que tenían muchas cantidades de ovejas. Sus ovejas eran un grupo modesto de ovejas que tenía cada uno. Por eso el pastor conocía muy bien a sus ovejas. El pastor tenía una relación íntima con sus ovejas, las llamaba por nombre. Eso es algo muy, muy bonito. Cada animal tenía nombre. Y no es de sorprenderse, ¿no? Hoy en día nosotros le ponemos nombres a las mascotas, ¿verdad? ¿O alguien tiene una mascota sin nombre? ¿Verdad? Y en ese tiempo el trabajo del pastor con sus ovejas era bien íntimo, era bien relacional. El pastor con sus ovejas. Y las ovejas conocían la voz de su maestro. Las ovejas, los animalitos, los perritos, aún los gatos, ¿verdad? Conocen la voz de su dueño, ¿no? Saben que su dueño está llegando por el olor ya. Y de igual manera las ovejas conocían la voz del pastor. Para el pastor cuidarlas y alimentarlas no era solamente un derecho, era una responsabilidad del pastor. Al llegar la noche habíamos dicho que cada pastor traía sus ovejas al redil. Había un solo redil en la aldea y habían varios pastores. Cada pastor tenía sus ovejitas, pero todos los pastores al llegar la noche traían sus ovejas al mismo redil y todas las ovejas se quedaban dentro del redil para pasar la noche. A la mañana entonces cada pastor venía y ¿qué es lo que hacía el pastor? Se ponía en la puerta. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Se ponía en la puerta y llamaba a sus ovejas por nombre. Es interesante, hay algunas historias, ustedes pueden estudiar o investigar sobre esto. Hay algunas historias que dicen que los pastores llegaban y todas las ovejas se mezclaban.
Pero era tremendo que cuando los pastores llamaban sus ovejas, se retiraban, ninguna se iba con un pastor equivocado. Cada ovejita sabía y conocía quién era su pastor. Y cuando su pastor se iba retirando, llamándolas, todas las ovejas le iban siguiendo a él. Esto nos hace entender algunas cosas de las que Jesús nos está diciendo aquí en Juan 10. Y es por esa razón que Jesús usa esta alegoría. El pastor entonces dejaba las ovejas protegidas en la noche y a la mañana tenía que salir con sus ovejas, venía a recogerlas. Mientras las ovejas estaban en el redil, pasaba algo. Había un portero que cuidaba la puerta, pero los ladrones y salteadores no se quedaban tranquilos. Los ladrones y salteadores iban a aprovechar y entonces aprovechaban algún descuido del portero, que generalmente estaba en la puerta, asegurando la puerta, para entonces saltarse por la pared del recinto del redil y entonces llevarse las ovejas o matarlas, trasquilarlas, porque esos eran los ladrones y salteadores. Vimos entonces en Juan 10:9, estamos en Juan 10, el verso 9 que lo vimos la semana anterior. Yo soy la puerta, dijo Jesús. ¿Por qué es importante entender esta palabra de Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Porque el pastor tenía su vara y su cayado, las ovejitas estaban listas para entrar. Él la examinaba a la oveja, veía que no tenga heridas, veía que no tenga cosas que podían incomodarla. Y entonces levantaba su vara y pasaba a la ovejita. Era una por una. Era una puerta, no era un portón, era una puerta suficiente como para que entre un animal a la vez. Lo suficientemente ancho para que entre uno a la vez. Pero dice Juan 10:9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Cuando Jesús usa esta figura, yo soy la puerta, nos está diciendo, yo soy la salvación. No hay otra vía, no hay otro camino de salvación, porque la salvación, dice Jesús, soy yo. Y entrará, será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Amén. Cuando llega la mañana, entonces el pastor llama a sus ovejas, hay muchas ovejas, pero el pastor llama a las suyas, solamente a las suyas. Contrario a un falso pastor, el pastor va a velar por sus ovejas y las va a cuidar. ¿Quién es ese buen pastor? ¿Quién es ese pastor tan dedicado? Jesús. Amén. Cristo Jesús es nuestro pastor y Él es el que dio su vida. Entonces vamos a leer el versículo 11, que es la razón de nuestro estudio en esta mañana. Pero más que un estudio, sea la revelación de Cristo sobre nosotros. Amén. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar entonces una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús se está presentando como el pastor, pero no cualquier pastor, el bueno, el buen pastor. Ezequiel 34, que lo leímos la semana anterior, habla acerca del pastor que Dios había prometido para su pueblo, para su rebaño. Un pastor que reuniría a las ovejas dispersadas. Ahora, el contraste es con estos pastores del pueblo de Israel en ese momento. Ellos eran, escúcheme, falsos pastores. Eran lobos en pieles de ovejas. No tenían un interés genuino por el rebaño.
Ellos solamente buscaban su bienestar. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús no dice ninguna cosa de la nada. Jesús no dice las cosas por casualidad. Jesús siempre tiene razón o tiene un argumento detrás por el cual dice algo. Al Jesús decir, yo soy el buen pastor, Jesús está implicando, ustedes son falsos pastores. A los líderes religiosos judíos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Por eso Jesús hace este énfasis, que Él es el buen pastor. Ellos eran ciegos a la luz de Dios. Ellos no podían ver la luz. No podían conducir a nadie a ningún lado. Dice que el pastor debía conducir sus ovejas. Ellos, como falsos pastores, no podían conducir a sus ovejas, al pueblo, a ningún lado, porque ellos mismos no veían. Un ciego, ¿cómo podía guiar a otros? Líderes falsos, extraños, asalariados, manos contratadas que hacen lo que hacen por causa del dinero y no se preocupan por las ovejas. Son ladrones, salteadores que quieren trasquilar y matar a las ovejas. De ellos Jesús está hablando. El versículo 6 que lo leímos la semana anterior decía, ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos no podían ver la revelación. Jesús estaba a propósito hablando de esta metáfora, esta alegoría, la estaba usando para poder contrastar. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y ustedes son falsos pastores. Ustedes son pastores extraños. Ustedes son en realidad asalariados. ¿Quién era el asalariado? Recordando lo que hablamos, el asalariado era el portero, porque el portero era contratado por todos los pastores para que cuidara durante la noche a las ovejas en el redil. Entonces, el asalariado, ¿qué significa asalariado? Una persona contratada. Eso es lo que significa asalariado. ¿Okay? Pero Jesús dice, yo soy el pastor. Ahora note, 2 veces Jesús repite en el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida. Lo que Jesús quiere decirnos es, yo soy el pastor, el bueno. En mexicano algo así sería el mero mero. Yo soy el propio. Los demás son una imitación o son una falsedad, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Es importante ver esto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra griega que utiliza para bueno es muy importante. Hay 2 palabras para bueno en el griego. Una palabra es agatzos. Agatzos, que significa bueno en nuestro español, en realidad habla de un bueno en términos morales. Sí, bueno. Él es una persona buena. Él es agatzos. ¿Ok? Pero Jesús no utiliza la palabra agatzos cuando dice yo soy el buen pastor. Jesús utiliza la palabra kalos. Kalos es la palabra que incluso es contraria a kakos. En el griego kakos es malo, kalos es el bueno. Pero no es cualquier bueno. Significa sí, bueno en sentido moral, pero abarca mucho más. Significa ser hermoso, maravilloso, atractivo, precioso, encantador, excelente en todos los niveles. No solamente en aquello que no se ve, en lo interno, en su carácter, sino que también en todos los demás aspectos, aún los visibles. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, yo soy el pastor, el excelente. Yo soy el pastor, el maravilloso. Yo soy el pastor, el hermoso. Yo soy el pastor, el sublime, en contraste con los feos, repugnantes y peligrosos pastores de Israel. Él es el pastor, el bueno, el preeminentemente excelente, el que está sobre todos los demás pastores. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el buen pastor. Para los judíos, ¿quién era el mejor pastor históricamente hablando? David. ¿Sí? Para los judíos, para los israelitas, no había existido pastor más grande que David. Y eso era evidente, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Recuerdan ustedes la historia? David, un niño pastor de ovejas que cuidaba los rebaños de su padre, luego derrotó a Goliat, llegó a ser rey de Israel y pasó de ser pastor de un rebaño de ovejas para ser pastor de una nación. Ese era David. Y en la historia judía y en el corazón del pueblo de Israel no había pastor más grande que David. Para ellos, ¿quién era el pastor, el máximo, el excelente? David. Para ellos David era un pastor sin igual.
Entonces, debemos ir entendiendo algo. En Juan 5:46, Jesús dijo: yo soy mayor que Moisés. Y ya les empezó a ellos eso a doler. A ver, ¿tú vienes aquí a decirnos que eres mayor que Moisés? Luego, en Juan 8, Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. A ver, ¿tú eres mayor que Moisés? Dices que eres mayor que Moisés. Luego vienes a decir que eres mayor que Abraham. Y ahora al decir: yo soy el buen pastor, eres mayor que David. Ellos estaban ardidos. Ellos estaban ofendidos por lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy mayor que Moisés, soy mayor que Abraham, soy mayor que David. Sí, David fue un buen pastor, pero yo soy el destacado. Yo me destaco entre los pastores. Yo me destaco, yo soy el excelente, dice Jesús. Jesús les estaba diciendo esto a los judíos. En otras palabras, cuando Él dice yo soy, Jesús está diciendo: yo soy Dios y yo soy el buen pastor y yo soy mejor pastor que David. Soy Dios y soy mejor que David. En otras palabras, ellos estaban siendo realmente removidos por su tradición y sobre todas las cosas por su corazón endurecido. Es lo que estaba pasando con ellos. ¿Por qué razón? Porque Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor para el pueblo? ¿Quién es el pastor para nosotros los que creemos? El Señor es mi pastor. Y Jesús dice: y yo soy ese pastor. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Salmo 80 también nos habla de que Dios es el pastor de Israel. Isaías 40 habla de Dios apacentando a su pueblo como un rebaño. Y yo quiero que usted anote rápidamente 3 características del ministerio del pastor. 3 ministerios del buen pastor. ¿Qué es lo que hace el buen pastor por sus ovejas? 3 ministerios que tiene el buen pastor. Primero, él muere por sus ovejas. El buen pastor muere por sus ovejas. Dice el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Los pastores eran absolutamente responsables por sus ovejas. Era muy serio esto. Era un trabajo humilde, ciertamente, pero a la vez era un trabajo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que enfrentar, si algo le pasaba a la oveja, realmente él tenía que afrontar y dar la cara por lo que estaba pasando. Más aún, generalmente siempre el pastor era el dueño de las ovejas. Él tenía que dar su vida o entregar sus mayores esfuerzos por el cuidado de las ovejas. La Biblia usa muchas figuras. En el libro de Amós, en capítulo 3, habla de que un pastor rescata 2 patas, escúcheme, 2 patas y un pedazo de la oreja de la boca de un león. Eso es lo que hace un pastor, según Amós 3. En 1 Samuel 17, David le cuenta a Saúl cómo David, él tenía que muchas veces rescatar a sus ovejas de osos y leones que querían atacarlas. Era un trabajo de riesgo el ser pastor. Y Éxodo 22:13 también establecía una ley que si la oveja era despedazada, el pastor tenía que traer las evidencias de que eso efectivamente había pasado, rindiendo cuentas. Por lo tanto, para un pastor era lo más natural arriesgar su vida. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué razón el pastor no solamente las llevaba al pasto y las dejaba ahí y se iba? ¿Verdad? ¿Por qué razón tiene que permanecer? Porque el pastor tenía que ser protector. Muchos de los encuentros que los pastores tenían eran luchas directas con bestias salvajes, luchas desesperantes para salvar a sus ovejas, a sus rebaños. Y cuando el ladrón y salteador venía, el pastor tenía incluso que defender con su vida el rebaño. Habían casos donde el pastor dejaba su vida en la lucha. Si un pastor le tocaba batallar contra una bestia, tenemos que ser francos, podía perder. Él podía ser derrotado. Había un riesgo que simplemente no se podía evitar. Y en ocasiones podía terminar en la muerte en medio de las ovejas que él debía defender. Era un trabajo varonil, era un trabajo duro, era un trabajo de baja paga, un oficio muy modesto.
Pero el pastor nunca dudaba si le tocaba arriesgar, incluso entregar su vida. Pero lo interesante de esto es que el pastor no lo hacía por obligación, lo hacía voluntariamente. El pastor lo hacía por su propia decisión. Por eso dice el versículo 18 en Juan 10, pongámoslo por favor, dice: nadie me la quita, nadie me quita mi vida, dice, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Libre y voluntariamente Jesús dio su vida por su pueblo. Nadie lo obligó o forzó su voluntad a hacerlo. Ciertamente, como leímos, era un mandamiento del Padre, pero era una delicia para Jesús. Él quiso hacerlo. La palabra para vida, ahora es importante entender esto. Cuando Jesús dice, el buen pastor da su vida, no es cualquier vida. La palabra griega para vida que Jesús dice, el buen pastor da su vida, es la palabra suje, con P, P-S. De hecho, de ahí también se desprende la palabra alma. Suje. ¿Qué significa suje? Suje, cuando Jesús dice, doy mi vida, doy mi suje, habla todo su ser interno. Él dio su alma, su ser interno completo. No solamente que Jesús sintió físicamente el dolor de clavos, el dolor de los latigazos, de la flagelación que él recibió. El dolor más intenso, Jesús, fue el dolor de su alma, porque la entregó. El buen pastor da su alma por las ovejas, da su vida. Esa es la vida interna, el completo ser interno del hombre. Amada iglesia, Jesús dio su vida. ¿Por qué? Porque su alma completa fue torturada. En la cruz, el alma completa de Jesús fue torturada. Él no entregó su vida física solamente, Él entregó su alma. Él entregó su ser interno al cargar el pecado. Por eso es que Él es el buen pastor. Dice en Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora es interesante ver esta palabra por. La palabra por es la palabra huper. Huper en griego habla de todo lo que es la sustitución. Jesús dio su vida por las ovejas. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros. Huper habla de la sustitución, habla del pago, del rescate sustitutorio de Cristo. Él tomó nuestro lugar, Él murió, huper, nosotros. Él murió por nosotros, por sus ovejas. Eso es lo que hizo Jesús. Él rinde su vida por las ovejas, sus ovejas. Todo lo que el pastor hace es en beneficio de ellas. Eso es lo que el pastor hace. Si algo viene tras la oveja y mata al pastor, es el final. Normalmente alguien viene a atacar las ovejas, mata al pastor, las ovejas van a quedar vulnerables, expuestas a ser asesinadas, expuestas a ser dispersadas. Sea un animal, sea un ladrón, sea un salteador, la muerte del pastor, escúcheme, significaba el fin de las ovejas. La muerte del pastor era el final. Pero escúcheme, no con este pastor. No con este pastor. El versículo 18 dice, nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro pastor en el tercer día se levantó de la tumba y volvió a juntar a las ovejas dispersadas, porque sus ovejas fueron dispersadas. El profeta Zacarías decía en la profecía, hiera el pastor y las ovejas se dispersarán. Y Jesús volvió a retomar esa profecía en Mateo 26. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La noche cuando Jesús fue entregado en Getsemaní, las ovejas se dispersaron. Los discípulos se dispersaron. Todas sus ovejas se dispersaron. Sin embargo, hay una garantía, que Jesús nunca pierde nada.
Porque dice en Juan 6, todo lo que el Padre me ha dado, su voluntad es que venga a mí y que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Escúcheme, Jesús nunca va a perder una oveja suya. Cuando Él resucitó, juntó a sus ovejas, a lo que eran sus ovejas. Había uno entre los 12 que no era oveja. ¿Por qué murió el pastor? ¿Cuál fue la causa que tuvo que entregar su vida? Dice Isaías 53:8, por la transgresión de mi pueblo. A quien correspondía la herida. ¿A quién le correspondía la herida? Al pueblo. Pero Él tomó nuestro lugar. Mateo 1:21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la redención. Jesús entregó su vida por nosotros. Amén, iglesia. Ahora, es muy diferente con el asalariado. Vea el versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ¿qué pasa? Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. ¿Qué hace el asalariado? El que solamente es contratado, el que no es el dueño de las ovejas. ¿Qué es lo que hace? Abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las dispersa. Él huye. ¿Por qué razón huye? Versículo 13. Porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Para el pastor, este no es un trabajo simple. Para el pastor, este trabajo es su vida. Para el pastor, él tuvo que haber desarrollado una relación íntima con esas ovejas. Las conoce y ellas son amadas por él. Pero eso no pasa con el asalariado. El asalariado, quien es un mercenario, ¿qué es un mercenario? Es uno que desempeña un empleo o un servicio reemplazándolo por salario. Ese es el mercenario. Zacarías 11 dice que el asalariado nunca hace lo posible por buscar a la descarriada. Y aquí quiero ser muy claro en esto. El mundo siempre ha estado lleno de asalariados. Nuestras naciones han sido muchas veces gobernadas y lideradas por mercenarios. Gente que no tiene interés real en el pueblo. Gente cuyo corazón es solamente ellos mismos. Y Ecuador tristemente ha sido víctima de eso y mucho. Gente que no está por las ovejas. Siempre en la historia han habido líderes que se enseñorean de las naciones y no velan por sus pueblos. Y el rebaño de Dios también siempre ha sido atacado. No ha sido la excepción. El mundo es atacado por estos falsos líderes que trasquilan y destruyen al rebaño, que huyen cuando los problemas reales llegan. Mercenarios que no tienen otro impulso que la ganancia personal, pero cobardes en medio de una crisis. Cuando la crisis viene, un ataque desde afuera o desde adentro, ¿qué es lo que hace el asalariado? Huye, porque busca protegerse a sí mismo. ¿Quién es el lobo o qué es el lobo? Todo aquello que ataca a las ovejas. Es toda cosa satánica, toda tiniebla, toda cuestión orquestada por el mundo, toda cosa que atenta contra las ovejas. Y siempre han habido falsos pastores, falsos profetas y maestros a través de toda la historia. Por eso Jesús en Mateo 7, en el Sermón del Monte, dice, hablando de estos hombres que van a venir: pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Yo les declararé, jamás os conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Estos son los mercenarios. Hay hombres perversos, y según Hechos 20, dice Pablo en Hechos 20 que estos hombres se levantan dentro incluso de las congregaciones y extravían a la gente, tal como lobos que vienen desde afuera. Hay peligro externo. Son ataques de lobos con pieles de ovejas. También Mateo 7:15, anótelo, declara que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, lobos que no van a dejar rastro. Dentro, ¿qué significa lobos con pieles de ovejas? Que en realidad el peligro está dentro. El peligro llevan dentro. Falsos maestros que en lugar de proteger el rebaño, huyen cuando viene el peligro. Pero el pastor verdadero
da su vida por las ovejas. Ese es Jesús. Él vuelve a tomar su vida y vuelve a reunir a sus ovejas que han sido dispersadas. Conciencia de este llamado es el elemento imprescindible en las congregaciones. Hoy se necesita en las iglesias de Cristo pastores sometidos a Cristo, el buen pastor. Dios usa a sus líderes, a sus pastores, por medio de Cristo para llamar a sus ovejas. Primera de Pedro 5 dice que todos somos pastores bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Conforme líderes y pastores y todo aquel que siente el llamado de Dios a servir a otros. Escúcheme, conforme contemplamos a Jesús, el buen pastor, vamos a tener la voluntad de arriesgar nuestras vidas. Entonces, el primer ministerio del pastor es dar su vida. El segundo ministerio del pastor es amar a sus ovejas. Y está conectado. De hecho, esa es la razón por la que el pastor da su vida, porque él ama a sus ovejas. El verso 14, mire lo que dice. Vamos a leer 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Anote esta palabra, subraye: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Segunda vez: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que hace el pastor? Él entrega su vida voluntariamente porque él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. 4 veces vemos la palabra conocer en estos 2 versículos. Dice el verso 17, y esta es la clave para entender qué significa lo que Jesús está diciendo acerca de conocer. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El Padre me ama es la clave para interpretar el conocer. La palabra conocer aquí tiene la connotación de una relación de amor. No está hablando de una información almacenada en el cerebro acerca de conocer. Cuando habla de conocer, está hablando de una relación de amor. Es por eso que en Génesis 4 usted va a ver, dice: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Más adelante dice: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz. Conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso Set. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el conocer? El conocer habla intimidad. Es una relación íntima, estrecha. También se dice que José no conoció a María sino hasta que dio a luz a Jesús. Conocer es usado en la Biblia para implicar intimidad. No tiene que ver con información, tiene que ver con amor. Cuando Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, habla de una relación de amor. Ese es el amor que Dios tiene por ti, amada iglesia, por ti, amado hombre y mujer de Dios. Juan 14, 21, mire lo que dice más adelante en el libro de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, conocer no tiene que ver con información. Conocer es una relación amorosa, una relación íntima. El pastor ama a sus ovejas. Él las ama más que simplemente conocer su nombre, más que solo conocer quiénes son. Él tiene una íntima relación con sus ovejas. Por eso es que en el Sermón del Monte leímos: Jesús les va a decir a los falsos pastores: nunca os conocí. En otras palabras, nunca tuve con ustedes una relación de amor. Nunca hubo una relación íntima con los falsos pastores. Él quiso dar sus ovejas porque las conocía y él las amaba. El versículo más popular de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo su vida. Esa es la razón por la que el Padre dio a su Hijo. Amor. Por amor el Padre dio a su Hijo. Por amor el Hijo dio su vida. Es por el amor. Ese es el amor sacrificial, el amor de Jesús por nosotros, sus ovejas.
Eso también es contrastante a estos falsos pastores que Jesús está enfrentando, porque ellos no tienen ningún amor, ningún afecto por las ovejas a las cuales dicen pastorear. Pero Jesús ama a los suyos. Tercer ministerio de Jesús. Dijimos, el primero era: el pastor da su vida por sus ovejas. El segundo ministerio del buen pastor es: él ama a sus ovejas. El tercer ministerio del pastor es: él une a las ovejas. El versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Amén. Jesús, ¿qué es lo que hace? Trae las ovejas, las une con él y las une unas con otras. Eso es lo que hace el buen pastor. La semana anterior dijimos que el redil del versículo 1, ¿qué significa? El redil que menciona en Juan 10:1 es Israel. El primer redil es Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el pastor verdadero, ¿qué es lo que hace? Viene primero al redil, que significa Israel, que representa Israel, y llama a sus ovejas. El Señor es el pastor, Él viene a Israel, a los judíos primeramente, y luego llama a sus ovejas por nombre y ellas las siguen. Pero Jesús también tiene ovejas que no son de ese redil. ¿Cuál es el otro redil? El que habla en el versículo 16. Las naciones de la tierra. ¿Quiénes son esas otras ovejas del otro redil? Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas ovejas son los no judíos, aquellos que están fuera de Israel, es decir, nosotros, los gentiles, las naciones. Y esto era para ellos ofensivo, porque los judíos estaban resentidos con los gentiles. Para ellos era inaceptable el entender que también el buen pastor tenía otras ovejas de otro redil. Esto era más combustible para la hostilidad. Esto era más gasolina para la ofensa. Ellos rechazan a los gentiles porque ellos creen que los gentiles están permanentemente fuera de la salvación, fuera del pacto y de las promesas de Dios. Pero mire, ignoraban ellos lo que dice Isaías 42:6. En Isaías 42:6 Dios le está hablando al Mesías. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. El Mesías iba a ser luz no solamente para Israel, luz para las naciones. Nos involucraba a nosotros también. Isaías 49, miren lo que dice. 6, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Somos ovejas del otro redil. Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego. Griego hace referencia a gentil. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el pastor? Va al primer redil, Israel, y trae a sus ovejas. Va al siguiente redil, que son las naciones, y trae a sus ovejas. De los dos pueblos hace uno. Eso es lo que hace el buen pastor. Une a sus ovejas. Efesios 2:14 dice, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque el buen pastor une y congrega a sus ovejas. Judíos y gentiles somos uno en Jesús. Es más, mire Caifás, uno de los líderes religiosos de ese tiempo, en Juan 11:49, mire lo que el mismo Caifás profetiza inadvertidamente, porque ni él se imaginaba que podía decir aquello. Mire lo que dice Caifás en Juan 11:49. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Estaban en la discusión, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? Porque lo querían matar. Entonces Caifás habla y dice, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que nos es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ya estaban tramando dar muerte a Jesús. Versículo 51 dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, o sea, no es que Caifás lo dijo de sí mismo,
sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Nos involucraba a nosotros también. Somos ovejas del redil, del rebaño de Jesús. Amén. Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y al ser uno con Cristo, entonces somos unos con los otros. Unos con otros en el único cuerpo de Cristo. No existen varios cuerpos. Cristo no es un mutante, una cabeza con varios cuerpos. No, hay un solo cuerpo de Cristo en toda la tierra. Un solo cuerpo tiene Jesús. Y gracias al Señor que somos parte de ese cuerpo. (17 y 18) dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. Ponga atención, dice: este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe que el Padre le dio un mandamiento a Jesús? Ese mandamiento era: entrega tu vida y vuelve a tomarla nuevamente. El Padre le dijo al Hijo: entrega tu vida y vuelve a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el mandamiento. Fue un mandamiento. Pero también dice, Jesús, ¿qué dijo? Es un mandamiento, pero nadie me quita mi vida. Yo la doy voluntariamente. Es un misterio. Pero ¿sabe cuál es el secreto para entender el misterio, la clave? El deleite de Jesús en la obediencia. Jesús recibió un mandamiento del Padre, pero él dice: para mí no es mandamiento, para mí es una delicia hacerlo. Yo le entrego voluntariamente mi vida. Ese es el Hijo. Y no podía haber equivocación en esa decisión. Era crucial porque dependía de eso la salvación nuestra. El Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Eso es lo que el Padre quería que él haga, y él lo hizo voluntariamente. Jesús podía escoger y no había posibilidad de equivocación, pero él tomó la decisión correcta. Y Juan 14:15 nos dice a nosotros Jesús: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Iglesia, guardar los mandamientos de Jesús es la forma como ratificas tu amor. El amor se ratifica cuando yo vivo en obediencia a sus mandamientos. No somos salvos por guardarlos, somos salvos por su gracia y por su amor. Pero cuando yo camino en sus mandamientos, le estoy diciendo: te amo. Ratificamos ese amor. Amén. Y es por eso que Filipenses nos dice 2: si en Jesús hubo esa actitud de obedecer deleitosamente al Padre, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente hasta el final. Y los versículos 19 y 21, miren lo que dicen. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Otra vez, otra división entre los judíos. Siempre va a haber divisiones, escúcheme. Jesús siempre divide a las multitudes. Jesús no es políticamente correcto. Jesús no es que dice aquí algo para quedar bien, acá bien, y a todos, con todos queda bien. No. Jesús no es ese pastor. Jesús divide a las multitudes. Se volvió a suscitar una división. ¿Sabe por qué? Porque la verdad divide. Es imposible ser portadores de la verdad y agradarle a todos. Siempre va a haber división. Quienes están por la verdad y quienes están por sus propios criterios e ideas. Por eso dice, mire, ahora es interesante ver algo. Aún los no creyentes están divididos. Porque eso es lo que pasa aquí. Versículo 20 dice: muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Entonces, mire, tal como es su liderazgo, así es el pueblo. El liderazgo había dicho a Jesús:
tú echas demonios fuera por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahora el pueblo dice, tiene demonio. Estos eran los blasfemos, los irracionales. Este bando de la división dice que Jesús es un maniático, un loco, un lunático endemoniado. Y asimismo quizás nos hemos topado con este tipo de personas que no les importa maldecir a Jesús y blasfemarlo. La otra división, el otro bando, mire lo que dice el 21. Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces la otra división decía, no, o sea, un demonio no puede hacer recobrar la vista al ciego. Este bando representa quizás a los más racionales, ¿no? Los primeros son los blasfemos irracionales y estos quizás tienen un poco más de raciocinio. Pero escúcheme algo. Ambos bandos terminan en el mismo infierno por siempre. Porque en realidad no interesa si maldices a Jesús o si piensas que necesitas tratarlo a Jesús un poco más racionalmente. Porque la vacilar, inestable, no te hace ganar nada. O confiesas a Jesús como el Señor o mueres en tus pecados y ocupas el mismo infierno con los más blasfemos. Hay mucha gente afuera que dice, Jesús es un buen hombre, un buen maestro. La vacilación no hace nada. Y el hecho que lo veas a Jesús como un buen hombre, pero Jesús no es tu satisfacción de vida, no te garantiza sino una eternidad sin Él. Quiero terminar con ustedes en el Salmo 23. Vamos a ir al Salmo 23. Precioso salmo, yo sé que muchos quizás se lo han memorizado. Aquí estamos las ovejas del Señor, las ovejas de Jesús. Y no nos debe avergonzar decir que lo somos, porque Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Salmo 23, yo sé que muchos se lo saben, es más, si pido a alguien que lo recite, muchos quizás van a recitarlo, el Salmo 23, un precioso salmo. Quiero que juntos veamos lo que Jesús ha venido a darnos en esta mañana. ¿Usted sabía que la oveja sin el pastor no hace nada? La oveja sin el pastor está perdida. Jesús, el buen pastor, en este salmo nos dice 3 cosas, iglesia. Dice versículo 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El original es más claro cuando dice, en realidad lo que está diciendo es, el Señor es mi pastor, nada más necesito porque Él lo es todo. Para la oveja, tener al pastor lo es todo. Por lo tanto, ¿qué es Jesús, el buen pastor, para nosotros? Jesús es mi provisión. Jesús lo es todo. Escúcheme, el buen pastor no provee. No. Él mismo es la provisión. Él es la provisión. Y Él debe ser siempre nuestra satisfacción. ¿Sabe por qué? Joven señorita, Él sabe lo que tú necesitas, porque Él es nuestro pastor. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, si el Padre no escatimó a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si el Padre nos dio lo más precioso que Él tenía, al Hijo, ¿tú piensas que Él ignora tus necesidades? ¿Tú piensas que Él no sabe lo que tú necesitas? Él es el proveedor. Y 3 bendiciones que Jesús, al ser nuestra provisión, miren lo que dice el versículo 2.
en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Qué es lo que te hace el buen pastor? Él te hace descansar. Él te da verdes pastos y te lleva a aguas de reposo. Iglesia amada del Señor, padre de familia que estás aquí hoy, déjame decirte, Él tiene abundancia de provisión para sus ovejas. Él tiene abundancia de provisión para ti. Junto a aguas de reposo, Él tiene suficiente paz para ti. No tienes por qué dejar o no tienes por qué vivir con esa incertidumbre, esa preocupación, ese estrés dentro tuyo. ¿Por qué te preocupas por lo que ha de ser? Porque Él te conduce a aguas de paz, aguas de reposo. Él tiene suficiente paz para ti. ¿Qué más hace el buen pastor? Dice el versículo 3. Él restaura mi alma. Aleluya. Él restaura mi alma. El buen pastor sabe que tu alma fue devastada. El buen pastor sabe cuáles son las cosas que te han devastado. Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero yo estoy aquí hoy para recordarte de parte del buen pastor. Escúchame. El alma del buen pastor fue devastada para que tu alma sea restaurada. Su alma fue torturada para que nuestra alma sea restaurada. El versículo 3, la segunda parte dice: me guía por senderos de justicia. Su gracia nos puso en justicia. Todos los que han abrazado el amor de Jesús están en justicia. Pero no es suficiente solamente estar en justicia para un corazón que ama a Cristo. Porque ahora su deseo es: estoy en justicia, Señor, pero quiero caminar en justicia cada día. Dios anhela que nuestros caminos se conformen a su voluntad. Y por su palabra Él promete: yo voy a enderezar todo lo torcido que está en tu vida, porque Él nos guía por senderos de justicia. Algo importante es que el pastor no maneja las ovejas tipo tractor o tipo carro. ¿Qué es lo que hace el pastor? Guía a las ovejas. Las ovejas le conocen la voz al pastor y ellas le siguen. Amén. Entonces Jesús es nuestra provisión. Segunda cosa que es Jesús, el buen pastor, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, Jesús el buen pastor te dice: yo soy tu protección. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, yo te protejo. Yo soy tu protector. Uno de los más grandes temores que el hombre en esta tierra tiene es el temor a la muerte. Todos los temores se resumen en temor a la muerte. Por ejemplo, el temor a no tener dinero es temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si no tengo dinero, no voy a tener que comer, no va a tener que comer mi familia y nos vamos a morir. Es temor a la muerte. El temor a las alturas no es temor a las alturas, es temor a la muerte. Todos los temores son temores a la muerte. Pero mire lo que dice Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Hebreos 2:14, Jesús igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús vino a librarnos del temor de la muerte, del poder de la muerte. Y por eso podemos decir confiadamente: Jesús el buen pastor es nuestra protección.
Aunque ande por el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Él está con nosotros en medio de la batalla. Dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Por qué no tememos? Porque el temor se tiene que ir y se tiene que disipar cuando tenemos conciencia, tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, no temeré. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Y hay una mentira que los cristianos suelen creer. Piensan que la vara y el cayado del pastor es para golpearnos. Si ese fuera el caso, no nos infundirían aliento. Él usa la vara y el cayado no para la oveja, sino para el lobo. El buen pastor usa su vara para ahuyentar a nuestros enemigos. No es para la oveja. Tú estás conmigo. Muchos piensan que el buen pastor va a usar su cayado para golpearnos. No, ¿sabes por qué? Porque Él ya golpeó a su Hijo por nosotros. Él quebrantó al Hijo por nosotros. Isaías 53:10 dice que el Padre quebrantó al Mesías por nosotros. Por lo tanto, su vara y su cayado nos infunden aliento. Porque cuando Él saca su vara y su cayado, el lobo tiene que huir. ¿Tú no crees que Él te protege de tus enemigos? Siendo el buen pastor. ¿Qué más? Él está con nosotros en medio de la batalla. Pero dice el versículo 5 también que Él no solo está con nosotros en la batalla. Mira lo que dice el 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En medio de la batalla, Jesús viene a servirnos un banquete. Sus ángeles, Dios los pone alrededor nuestro mientras Él sirve una mesa. Y en el rugir de la batalla, sus ángeles nos guardan mientras nosotros nos deleitamos en la mesa que Él ha preparado para nosotros. No importa la tiniebla, no importa la situación, el buen pastor nos sirve una mesa para nosotros. Y no siempre, escúcheme, la tormenta se va a callar inmediatamente. No siempre los enemigos van a huir inmediatamente, pero Él asegura, yo te protejo en presencia de tus enemigos. Y en presencia de tus enemigos, ellos verán cómo te sirvo una mesa. Verso 5. Entonces, Él está con nosotros en medio de la batalla. Él nos bendice con una mesa. Mira lo que dice el verso 5. Él me has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Él nos refresca en medio de la batalla. Aceite es el Espíritu Santo en la Biblia. Pero ese aceite que es el Espíritu Santo nos refresca y nos fortalece. El aceite se usaba para refrescar y para renovar. En medio de una batalla, Él nos va a refrescar y nos va a fortalecer. Y no solo eso, Él hace que nuestra copa rebose. Y en medio de una necesidad, escucha mi iglesia del Señor, ovejas del Señor, en medio de una necesidad, Él no solamente te da a beber un poquito o lo justo, sino que hace rebosar tu copa. Entender que Dios nos protege, iglesia. Entender que Dios nos protege es un ataque a nuestros pensamientos arrogantes y altivos. ¿Sabes por qué? Porque me hace ver que, contrario a mi modo de verme como proveedor y protector, nosotros no podemos protegernos ni proveernos a nosotros mismos. Qué bueno es saber que tenemos un buen pastor que es el que provee y es el que protege.
Como padres existe la tentación de llegar a pensar que el padre es el protector y proveedor de nuestros hijos. Tengo que protegerlos, tengo que proveerles, tengo que traerles el pan. Pero el buen pastor hoy está para decirte: cuánta paz vas a disfrutar al entender que tú no eres el protector ni el proveedor, sino que el protector y el proveedor es el buen pastor. Él es el que protege, Él es el que provee. Cada vez que tú creas que tienes que proveer, vas a sentirte estresado. Obviamente trabajamos y trabajamos duro, pero en reposo y en descanso, porque Dios es el proveedor. Tú solamente eres un vaso, eres un canal. Él es el proveedor, Él es el protector. En el nombre de Jesús. Y tercera cosa que es Jesús, el buen pastor. Jesús es provisión, Jesús es protección. Jesús está hoy para decirte: yo soy tu bendición. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ahora, deténgase un ratito esta palabra seguirán. La vi en el original hebreo, porque el Antiguo Testamento está en hebreo. Y la palabra seguirán es radaf, pero que en realidad no es seguir, porque seguir, voy siguiendo algo que está delante mío. La definición de radaf, que es la palabra para seguirán, dice es correr detrás con intención apremiante. Perseguirán se utiliza para las persecuciones de batallas. En otras palabras, el bien y la misericordia no es que con las justas van a ir, te van a perseguir apremiantemente. Te van a ir detrás tuyo cuando tú tienes conciencia. Él es mi buen pastor. El bien y la misericordia te van a perseguir. No solo te van a seguir, te van a perseguir. Tú querrás escaparte del bien y de su misericordia y no podrás, porque te van a perseguir hasta el final. Ciertamente, esta palabra ciertamente significa seguridad, garantía. Si Dios lo dijo, ciertamente es una garantía. Bien, su bendición abundante, misericordia, el favor inmerecido, y largura de días, no pocos días, porque Él es tu buen pastor. Tú no morirás de pocos días, tú morirás de largos días, vida eterna, vida abundante en su presencia. Cuando entiendes más y más y más que Jesús es tu buen pastor, Él garantiza que el bien y la misericordia correrán tras de ti, te perseguirán. No tendrás tú que perseguirlos, y lo harán siempre, eternamente. Escúchame, en Cristo ya el juicio de Dios no te persigue. Ahora lo que te persigue es el bien y la misericordia del Señor. Sí, Señor. Tal si nos ponemos de pie y la orquesta Jalel nos acompaña acá. ¿Cuántos hoy ven el amor del buen pastor? El buen pastor que es Jesús. Mientras ellos suben, no se distraiga. Quiero que piense esto por un momento. El buen pastor es nuestra satisfacción de vida. Esta serie le hemos llamado Jesús, 7 satisfacciones de vida. El buen pastor nos satisface, conocerle nos satisface. Somos sus ovejas. ¿Y cuántos pueden hoy levantar sus manos diciéndole: Señor, me deleito en ti? Me deleito en tu gran amor.
Una de las cosas que más nos preocupan cuando tenemos que llevar a cabo una empresa, una familia, negocios, es cómo vamos a suplir las necesidades. O si eres joven, tienes muchas preguntas, quizás tu corazón esté herido por cómo fuiste tratado, lo que te hicieron. Y muchas veces vemos a Dios distante y pensamos, Él no conoce mis necesidades, o Él está lejos. Ese Dios que predican allí en iglesia, sí, suena todo bien, pero yo no lo veo en mi vida. Pero yo quiero decirte algo, amigo, amiga que estás hoy aquí. Somos ovejas. ¿Y sabes quién es el único que podría entendernos? Alguien que haya pasado por lo mismo. El libro de Isaías en 53:7 dice: fue oprimido él y fue afligido, pero no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se hizo oveja. Como cordero, como una ovejita recién nacida, fue llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Amado mío, amada mía en el Señor, Él conoce tus necesidades porque Él mismo se hizo oveja y Él es tu pastor. Mira, el día que Jesús fue crucificado, dice la palabra que era mediodía aproximadamente. Pero era mediodía donde se supone que el sol brilla normalmente. Pero dice que aquel día todo se oscureció, volviéndose un día oscuro, nublado, pesado. Y las ovejas fueron dispersadas. Las ovejas fueron por todos lados. Pero mire la promesa que Dios había hecho en Ezequiel 34:12. Dice: como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas. ¿Cuándo? Un día nublado y sombrío. El día nublado y sombrío, el buen pastor volvió a tomar su vida y volvió a reunir a su rebaño y a sus ovejas. Y el buen pastor está hoy para decirte: yo conozco lo que es ser oveja. Por lo tanto, ten la seguridad, ten la garantía de que yo te proveo, que yo te protejo y que yo soy tu bendición eternamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, aquí está tu pueblo. Somos tu pueblo, somos tu rebaño, somos tu iglesia, somos esas ovejas traídas de diferentes rediles. Pero Padre Celestial, has hecho en nosotros un solo pueblo. Y tú has prometido: yo soy tu provisión, yo soy tu protección, y yo te bendigo eternamente todos los días de tu vida. Y en la casa mía, es decir, mi presencia nunca se va de ti. Puedes estar en el extremo norte, puedes estar en el extremo sur, en el oriente, en el occidente, donde quiera que estés, mi presencia está contigo, porque yo te deposité mi presencia dentro tuyo. No importa dónde estés, no importa el valle, no importa la montaña, no importa la llanura en la que te encuentres, el buen pastor te dice: yo te protejo, yo te proveo y yo te bendigo, porque te amo, oveja mía. Y el Dios de paz, Hebreos 13, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor,
el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tal si repetimos esto? El gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor, mediante su sangre del pacto eterno, nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.